pastor Carrillo a hablar es de que cuán importante es de que nosotros estudiemos la palabra, no debemos de ser distraídos de la palabra. O sea, si nosotros estudiamos, vamos a conocer como nos hablaban el domingo. O sea, si nosotros estudiamos la palabra, vamos a saber cómo agradarle al Señor. Si nosotros nos metemos a la palabra, vamos a permanecer firmes y fieles al Señor, porque de lo contrario somos fáciles para ser distraídos de Cristo y ser engañados. Entonces cada día nosotros tenemos que echarle mano a la vida eterna que Dios nos dio. Todos nosotros tenemos la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, pero tenemos que saber en qué consiste esa vida eterna. Esa vida eterna nos la dieron para que la disfrutemos y tenemos que echarle mano. Pablo al joven Timoteo le dijo: echa mano de la vida eterna. Entonces todos los cristianos tenemos que echarle mano a la vida eterna. ¿Y cómo nosotros le echamos mano a la vida eterna? Estudiando. Claro, o sea que cada vez que usted estudia la palabra, le pide al Señor que se le revele a través de su palabra, y esta palabra nos va capturando, estamos disfrutando de esa vida eterna, estamos echándole mano a esa vida eterna, y esa vida eterna es la que nos va a mantener siempre llenos de vida y firmes. Mire lo que dice San Juan capítulo 17 para que vean lo que es la vida eterna. San Juan capítulo 17 versículo 3. No es el mensaje, simplemente me bendijo lo que compartía el pastor, de cuán importante es estar estudiando siempre la palabra del Señor. ¿Lo tienes? Dice, fíjense, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que tenemos que conocer a Dios como el Padre, tenemos que conocer a Dios, a Cristo como el Hijo. Tenemos una tarea muy grande de crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, porque esa palabra que abunda en nosotros, porque esa palabra son vida para nosotros. Cuando estemos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, si estás lleno de la palabra, esa es la palabra que te va a mantener en victoria, te va a cuidar. Pero si no hay palabra en nosotros, por eso nos desembocamos a hacer lo que queramos, a meternos donde queramos, y somos engañados por el pecado, porque no hay palabra, ¿sí me entiende? No hay mucha palabra en nosotros. Entonces es importante estudiar la palabra del Señor. Hoy nos reunimos para estudiar la palabra. ¿Cuántos vienen con ese deseo? Dios nos va a bendecir. Créame que Dios nos va a bendecir. Le digo porque Dios siempre nos bendice a través de su palabra. Y vamos a continuar con Corintios. Estamos en la segunda carta a los Corintios. Ya hoy vamos a terminar con el capítulo 10. Y solamente nos restarían, ¿cuántos más? ¿Cuántos capítulos nos restarían? Tiene solamente 13 capítulos. Nos restarían 3 capítulos. Amén. Entonces, el tema de hoy es viviendo la vida cristiana sin apariencia. ¿Cuál es el tema de hoy? Ok. Ya más o menos nosotros tenemos una idea, pero a hoy Dios nos va a enseñar más la realidad de lo que es la apariencia. La apariencia viene acompañada de la hipocresía. Son sinónimos, van de la mano. Apariencia e hipocresía. Amén. Si alguien vive en apariencia es hipócrita. Si alguien es hipócrita es porque aparenta lo que no es. Amén. Entonces, como cristianos, hoy nos van a enseñar que no debemos de vivir en apariencia, sino en la realidad de Cristo Jesús.
Pero para terminar el capítulo 10 de Segunda de Corintios, voy a regresarlos hasta el principio en una forma resumida rápidamente lo que hemos venido hablando en este capítulo para así conectarnos con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy no es tan profundo, no es tan extenso, pero tenemos que recordar lo que viene sucediendo, lo que está pasando en el capítulo 10, ya que hace una semana que no estamos metidos acá. Por eso tengo que, como dicen, refrescar nuestra memoria, amén, para que recordemos lo que está sucediendo. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como que si anduviésemos según la carne, que nos tienen. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y aquí viene nuestro versículo clave de hoy. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Dijimos que para entender el capítulo 10, porque aparentemente como que si en el 9, capítulo 9 se terminó ya la segunda carta, pero por soberanía de Dios impulsó al apóstol Pablo a que escribiera otros cuatro, incluyendo el capítulo 10. Capítulos, ¿verdad? Porque Dios todavía tenía que mostrarnos algo. Y lo que estamos aprendiendo es de que como ministros del Nuevo Testamento, tenemos mucha gente que no nos ama y que no está en contra del nuevo pacto. Y aprendimos pues que ser cristianos no es fácil. Y lo hemos aprendido. Siempre el nuevo pacto, el cambio que hizo el Señor Jesús, siempre Él tuvo muchos enemigos. Y aprendimos que por soberanía de Dios, Él mismo se pone obstáculos, Dios mismo. Amén. Soberanamente Él se pone obstáculos, Él pone cosas negativas. Entonces, hermano, la vida cristiana está llena también de muchas cosas negativas que nos van a suceder. Pero ya vamos aprendiendo pues que para nosotros los hijos de Dios todo coopera para bien, aunque nos pasen y no lo entendemos, ¿verdad? Pero todas las cosas operan para bien. ¿Pero para bien de qué? Para bien de nuestra transformación, porque lo que Dios quiere es transformar nuestras vidas y llevarnos a que seamos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a Cristo. Entonces, dijimos que para entender este capítulo 10 no debemos de olvidar el contexto. El contexto es muy importante para que entendamos lo que está hablando el apóstol Pablo. Si no, uno lee el capítulo 10, 11, 12 y parte del 13 y no entendemos pues qué está sucediendo ahí. Entonces el contexto es que vayamos hacia lo que está sucediendo en Corinto. ¿Qué está sucediendo en Corinto? Ya miramos que ahí se metieron los judaizantes. Y los judaizantes están en contra del nuevo pacto. Los judaizantes están en contra del apóstol Pablo y de los demás apóstoles. A tal grado de que no aman a Pablo, a tal grado de que están diciendo de que Pablo está diciendo que Pablo es como hipócrita, no es sincero. Le dicen que tiene doble cara. ¿Se acuerdan? Que él dice,
miramos que ellos dicen que por carta Pablo es muy valiente, pero cuando él está en persona, él es un cobarde, es miedoso. Y Pablo va a aclarar ahora que él no es ningún cobarde y que él no actúa con doble cara, o sea, no es ningún hipócrita, sino que él es sincero, es verdadero y anda en la realidad. Amén. Y pues Dios nos va a enseñar también a nosotros, en base a esto, a que también nosotros como ministros del nuevo pacto no debemos de vivir en apariencia o en hipocresía. Amén. Entonces, ¿quiénes son los judaizantes? ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran, eran cristianos, eran gente que había creído en Cristo, pero estaban viviendo de acuerdo al antiguo pacto. O sea, ellos no solamente estaban viviendo ellos conforme al antiguo pacto o querían, trataban de guardar la ley, sino que también querían que los cristianos, especialmente en los corintios, también vivieran como ellos, o sea, judaizarlos. Entonces, vemos pues que esos están causando daño. Entonces, miremos en capítulo 10, versículo 10, vamos a arribita, versículo 10 y 11. Para que no perezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, ¿quiénes decían? Los judaizantes, que las cartas son duras y fuertes, y eso le metían a los corintios, y los corintios también estaban pensando de esa manera. Amén. Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona. ¿Quién es esa persona? No, no como va a ser Pablo, si Pablo está hablándole. Miren, léanlo con entendimiento. Para que no perezca como que os quiero amedrentar por las cartas. Porque le están diciendo lo que les quiere es meter miedo. Porque cuando escribe sus cartas es muy bravo, ¿verdad? Se cree muy valiente, pero en persona es miedoso. Ellos le están diciendo a los corintios. Entonces Pablo está contestando. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Aquí no andamos aparentando, ¿eh? Pero esta persona, tenga en cuenta esta persona es el líder de los judaizantes, porque siempre hay un líder. Amén. Entonces se había metido ahí y ahí estaba ministrándoles a los corintios, ¿verdad? Entonces Pablo se dirige a él. Entonces Pablo va a mostrar que él es un apóstol genuino, un apóstol verdadero, y que no se comporta como se están comportando los judaizantes. Amén. Pero miremos pues que esta defensa, porque Pablo está defendiendo en los capítulos que siguen, 10, 11, 12 y 13, Pablo está defendiendo su ministerio. Pero esta defensa es muy diferente a la de los judaizantes. Pablo va a mostrarnos que su defensa es muy diferente. Por eso él al principio ora para que Dios, en versículo 1, ¿verdad? Fíjese cuál es su oración, cuál es su ruego más bien del apóstol Pablo, versículo 1. Os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Pablo era una persona que tenía esa mansedumbre y esa ternura de Cristo. En otras palabras, Pablo es un ministro que está viviendo la vida de Cristo. Entonces, la defensa no la va a hacer como alguien que no tiene a Cristo, sino que porque ya aprendimos pues de que como ministros hay gente que no nos ama,
pero no porque no nos ame y estén hablando cosas a contra, usted se va a quedar callado. Pero tenemos que aprender cómo ir a nuestra defensa. Amén. Tenemos que aprender de Cristo, tenemos que aprender de Pablo. Pablo va a ir a aclararle a los judaizantes, pero también a los corintios, con la mira de no hacerle daño a los corintios, sino de ganarlos para Cristo, de edificarlos, de reconciliarlos, de que se arrepientan para que se vuelvan a Cristo. Ese es el asunto, ese es el tema de lo que Pablo quiere hacer en la segunda carta a los Corintios, es traerlos primero consolarlos, después traerlos a un arrepentimiento para que vengan a una plena reconciliación con Cristo. Amén. Entonces Él va a actuar de acuerdo a la vida. Por eso, en primer lugar, aprendimos que como ministros de Dios, para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, es importante actuar en obediencia a Cristo. No vamos a actuar de otra manera porque tenemos una vida que nos gobierna. Amén. Tenemos, hermanos, que actuar por la vida. Tristemente muchos cristianos se defienden, pero lo hacen en la carne. ¿Y qué hacen? Causan mucho daño a los hermanos, causan mucho daño a la iglesia, porque se vive en la carne y ya no debemos de vivir en la carne. Por eso Pablo cierra este capítulo hablándonos de que no debemos de vivir en apariencia, y es lo que vamos a aprender, pero lo estoy llevando al principio. Primeramente, para derribar todos esos argumentos, hermanos, nosotros tenemos que aprender la obediencia, porque no nacimos siendo obedientes. Ni Cristo. Cristo aprendió a ser obediente. Él dice que aprendió la obediencia como hombre. Él aprendió la obediencia, aprendió a obedecer al Padre, aprendió a sujetarse al Padre, así como los apóstoles. Nosotros también tenemos que aprender cada día a serle obedientes a Dios. Amén. Y no actuar en nuestra carne. A veces sí dan ganas, pero tenemos que recordar que ya no vivimos según la carne y a nadie debemos de conocer según la carne. El problema es que nosotros casi a todo mundo lo conocemos según la carne. Amén. Versículo 5. Vayamos al versículo 5. Entonces, primeramente miramos que para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, debemos de aprender a ser obedientes. Amén. Pero Pablo habla de una obediencia perfecta. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Solamente así se derriban las fortalezas y todo argumento. Solamente así, hermano, dice que se castiga toda desobediencia. O sea, de que Pablo lo que quería es que los corintios tuvieran un pensamiento diferente, que pensaran diferente. Y cuando nosotros venimos aquí, hermanos, a estudiar, sí tenemos que venir al Señor y decirle que cambie nuestra forma de pensar. Porque si Él cambia nuestra forma de pensar, va a cambiar también nuestra forma de vivir. Tenemos que decirle, Señor, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de ver las cosas, cambia mi vida. Tenemos que venir con ese deseo. Entonces, al llevarles la realidad, al abrirle el entendimiento a los corintios, eso es lo que los iba a llevar, hermanos, al tratar sus pensamientos, al cambiarlos y mirar que las cosas no eran así. De esa manera iban a castigar la desobediencia. Por ejemplo, cuando hay un problema y aquel hermano ha sido engañado, cuando tú le aclaras y él mira que no es así, esos pensamientos destruyen toda desobediencia. ¿Me explico, hermano? Pero uno tiene que hacerlo con la vida, porque si uno va a pelear tus derechos en la carne,
Entonces vas con miras de poner en vergüenza al que se está acusando y también a todos los que no te quieren, hacerles daño, y eso no es de cristianos, eso no es de ministros. El fin es de que se conozca la verdad para que ellos traigan esos malos pensamientos a la obediencia de Cristo y sean bendecidos. El anhelo de Pablo era solo bendecir a los corintios, era solo ganar a los corintios para Cristo, que los corintios llegaran otra vez a experimentar la vida de Cristo. Y ese es el anhelo de nosotros, hermanos. No buscamos nada más, sino que todos nosotros vayamos creciendo y vayamos, hermanos, reconciliándonos cada día para con Dios, de que hasta que lleguemos a serles agradables al Señor. Amén. Entonces, ¿qué es tener esa obediencia perfecta? ¿Qué es tener esa obediencia perfecta? ¿Qué es? Porque así lo dice, ¿verdad? Versículo 6, si estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo es cuando nuestra obediencia es perfecta? O sea, de que a medida que vamos aprendiendo a obedecer a Cristo, esa obediencia va siendo perfeccionada en nosotros. ¿Sí o no? O sea, tener esa obediencia perfecta es de que nosotros ya no vivamos nuestra propia vida, sino vivamos la vida de Cristo. Al vivir la vida de Cristo solamente vamos a obedecerlo a Él y nada más a Él. Y entonces es cuando esa obediencia es perfecta, porque toda nuestra confianza se ha depositado en Cristo Jesús. Amén. Vivir, en pocas palabras, vivir a Cristo es vivir en obediencia. Amén. Porque aprendemos a vivir bajo la dirección de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ya no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. ¿Lo estaba mirando, hermano? Entonces, como ministros, para nosotros poder defendernos de aquellos que no nos quieren, no lo vamos a hacer con miras a causar daño, no lo vamos a hacer a carne, sino lo vamos a hacer bajo la guianza del Espíritu, y va a ver que eso pone en claro las cosas y transmitimos vida a los demás. Amén. Aún cuando nosotros hacemos el bien a los que nos hacen el mal, dice la palabra que le hacemos que le arda la cara de vergüenza, pero no para que sea avergonzado en la parte de que se aleje de Dios, sino que se arrepienta y se vuelva a Cristo. Eso es todo, hermano. Nosotros no estamos para defendernos y causarle daño a las personas, porque muchos dicen, no, me va a conocer, ¿con qué andas diciendo? La voy a enfrentar, a ver que me lo diga en mi cara, a ver, eso eso no es de cristianos, hermano. Eso ya no, porque no estamos aquí para hacerle mal a nadie, mucho menos a nuestros hermanos. Estamos aquí para amar a los hermanos, para bendecir a los hermanos, para edificar a los hermanos. Para eso estamos aquí, hermano. Amén. En segundo lugar, aprendimos que como ministros debemos caminar según la regla de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como que si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Ya miramos que los judaizantes, ellos actuaban en la carne. Pablo le dijo, aunque nosotros estamos en la carne, no actuamos según la carne, no somos como ellos. No, nosotros somos hijos de Dios. Somos ministros del nuevo pacto, y el ministerio del nuevo pacto no es de acuerdo a la letra, no es según la letra, sino según el Espíritu. Entonces Pablo dice, nosotros aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces aprendimos aquí que como ministros del nuevo pacto, nosotros somos gente restringida por la regla de Dios. Amén. Aunque andamos en esta carne, nosotros no vivimos según en esta carne.
O sea, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Aprendimos que en la vida de la iglesia, como cristianos, no podemos nosotros hacer lo que queramos. Tristemente, la mayoría de cristianos hace lo que quiere, habla lo que quiere, va a donde quiere. Ya aprendimos pues de que Pablo, como el ejemplo que tenemos aquí, él, hermano, era gobernado por la regla de Dios. Aún, hermano, cuando él iba a predicar el evangelio y miraba que se le abría una puerta amplia, el Espíritu le decía, no, quiero que prediques. ¿Y qué hacía él? No predicaba. Se iba para el otro y le decía, tampoco para allá. Y no decía, no, pero yo voy, se me está abriendo, yo voy. Porque nos enviaste a predicar, ¿verdad? Sí, nos enviaron a predicar, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y también nuestro hablar tiene que ser por el Espíritu. Si nosotros queremos ser los que edifican a la iglesia, si nosotros queremos ser los que bendicen a la iglesia, tenemos que pedirle al Señor que Él ponga su palabra en nosotros. Amén. Entonces Pablo no era gobernado por la regla de Dios internamente. Aprendimos que no solo internamente, sino que externamente también era gobernado, era medido. O sea, vivía según la regla de Dios. O sea que Pablo fue un ministro donde él llegaba y decía, aquí ya hay gente predicando. Yo fui enviado a la gente donde no se le ha predicado. Hoy en día nosotros nos metemos donde queramos y agarramos gente la que sea, hermano. Por tal de llenar nuestras iglesias, no nos interesa. El apóstol Pablo decía, no, aquí ya se predicó. Aquí ya está sembrado. Vamos a los lugares donde no está sembrado. Amén. Vaya conmigo para que vea que está en la palabra Romanos capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20. Y de esta manera me esforzaré a predicar el evangelio. De esta manera. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea que Pablo no era de los que saludaba con sombrero ajeno. Hoy en día tristemente tenemos a un maestro de escuela de varones o qué sé yo, y ese engañado se siente que ya lo sigue el grupito de varones y de repente ya lo miramos pastoreando a los varones. Se va con su célula y de repente ya lo miramos pastoreando su célula ya. Pablo tenía mucho cuidado. Y claro, ya sabemos, porque el estudio que tuvimos de Romanos, ahí Pablo está aclarando que él fue enviado a predicarle a los gentiles, a gente que no se le había predicado. Allá fue su ministerio. Amén. Pero estamos aprendiendo que Pablo no solamente era restringido internamente, sino que también, si era restringido internamente, también sabía cómo conducirse externamente. Amén, hermanos. No solamente estamos hablando de ir a ciertas cosas, no, estamos hablando en la esfera espiritual. Si hablamos de predicar, ¿a dónde iba a predicar? ¿A dónde no tenía que predicar? Aún Pablo se le presentaba gente para orar y no se lanzaba orando. Hay por quienes no oraba, como el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Él oraba, pero de repente no oraba por esas personas. A unos sanaba y a otros no. Y así es, porque eran personas sujetas al cielo, sujetas a Dios. Nosotros oramos sin pedirle la dirección al Señor. Pablo primero averiguaba, a ver, ¿por qué quieres que ore? Pues ¿y por qué andas así? Primero le ponía su buena agarrada. Amén. Dice, y por eso él mismo dice que no debemos de ser ligeros en imponer las manos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que él está aclarando que él fue el primeritito en llegar a la iglesia en Corinto. Él les está aclarando a los judaizantes, no, yo no me metí aquí. O sea, yo me metí aquí porque no había nadie. Yo llegué primero. Ustedes se están metiendo. Ustedes no están respetando porque ustedes no tienen nada que lo restrinja. Ustedes no tienen la regla de Dios. Yo sí la tengo. Y yo llegué aquí primero que ustedes. ¿Verdad que se los está aclarando?
Entonces, al ratito le voy a decir como que si tienen que respetar aquí. Regresemos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 13, para que miremos que son los judaizantes los que no están respetando la regla de Dios. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Si mira que son los judaizantes los que no están respetando, son los judaizantes los que no tienen ninguna regla que los regule. Y fíjense bien, son los judaizantes los que están actuando en apariencia y en hipocresía. Y este es nuestro tema, ahora sí entramos. 3. En tercer lugar, Dios nos quiere enseñar que los ministros del nuevo pacto debemos de vivir sin apariencia ni hipocresía, o sin hipocresía. Porque cuando uno vive en hipocresía, uno juzga en apariencia. El ratero piensa que todos roban. Sí, el ratero piensa que todos roban. El asesino piensa que todos asesinan. El hipócrita cree que todos son hipócritas. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos libre de esa hipocresía. Fíjese que ya usted ya sabe lo que es la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía es aparentar lo que uno no es. Y eso es vivir en apariencia. Por eso la apariencia va ligada a la hipocresía. O sea, van de la mano. Entonces, como les decía al principio, Pablo quiere cambiar los pensamientos de los corintios para que ellos entiendan que el apóstol Pablo no anda en apariencias, ni mucho menos con hipocresía. Él les quiere abrir el entendimiento para que miren que los que andan en apariencia y en hipocresía son a los que les están haciendo caso. Son los judaizantes. Y hoy vas a aprender algo bien bonito y se te va a dar el entendimiento de esta palabra hipocresía o apariencia. Porque nosotros lo conocemos como ¿qué es vivir en apariencia? Es que tú estés viviendo, mostrando algo que realmente no eres. A eso le llamamos hipocresía, ¿verdad? De que tú aparentes ser rico, pero realmente eres pobre. ¿Qué otra forma de ejemplo puedes poner de hipocresía? Aparentar que estoy bonito y estoy feo, la realidad. ¿Qué puede usted? Ayúdenme. En lo que usted piensa que es apariencia. Bueno, eso es un buen ejemplo. Aparentar que uno es muy humilde, pero bien orgulloso por dentro. ¿Sí? Está bueno ese ejemplo. Como cuando la gente se queda sorprendida. Y se miraba tan bien, ¿verdad? Se miraba que era buena gente y míralo con lo que salió. Apariencia. Pero hoy vas a mirar algo más importante de lo que es vivir una vida en apariencia o vivir una vida en hipocresía. Amén. Entonces, Pablo lo que realmente quiere que los corintios abran su entendimiento para que miren la gente que han dejado meter, los judaizantes, a los que les están haciendo caso, que ellos mismos miren que al que creen que está viviendo en apariencia, él está viviendo en realidad. Y los que creen que están viviendo en realidad, están viviendo en apariencia. Por eso les dice, no juzguen de acuerdo a las apariencias.
Amén. O sea, de que imagínense que fíjense el contraste entre los judaizantes y el apóstol Pablo. Porque Pablo se los dice a los corintios, ellos no los quieren a ustedes, quieren lo de ustedes, ¿sí? Nosotros no queremos, mire Pablo, nosotros no queremos lo de ustedes, nosotros los queremos a ustedes, ganarlos para Cristo. Mire, los judaizantes usaban la iglesia en Corintios para mostrar su autoridad. Sin embargo, Pablo usaba su autoridad para edificar a la iglesia. Fíjate, si ves, hermano, el contraste. Yo me quedo sorprendido, hermano. Entonces, que Dios también a nosotros nos abra el entendimiento. Amén. Entonces, vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Nosotros tenemos que aceptar, hermanos, el nuevo pacto. Nosotros tenemos que aceptar el cambio que Dios ha tenido con nosotros. Los judaizantes estaban en contra del nuevo pacto, estaban en contra del cambio. Ellos creyeron en Cristo, pero ellos seguían viviendo en el antiguo pacto. Fíjense bien, creer en Cristo, hablando de los judaizantes, creer en Cristo, aparentar que son cristianos, porque ellos están viviendo de acuerdo al antiguo pacto. Eso es aparentar ser cristianos. Amén. Eso es hipocresía, para que vean. Vamos a aprender pues que ser hipócritas o vivir en apariencia es que nosotros también nos llamemos cristianos y vivamos como que si no tenemos a Cristo. Yo le decía al Señor, ayúdame, quita de mí esa hipocresía, esa apariencia. No estar viviendo a Cristo es estar viviendo en apariencia o ser hipócrita, no estar viviendo a Cristo, porque somos cristianos. Entonces, como cristianos, que Dios nos abra el entendimiento a que entendamos de una vez que somos una nueva creación en Cristo, para vivir de acuerdo a esa nueva creación. Ya Dios nos ha terminado todo lo viejo. Amén, hermanos, se ha iniciado una nueva vida en nosotros y tenemos que aceptarla y cada día decirle al Señor, ayúdame a vivir en esa nueva vida. Eso es vivir la realidad de la vida cristiana. De lo contrario, es vivir en apariencia. Mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Somos nuevas criaturas? Tenemos que aceptar el cambio que Dios hizo en nosotros y entender que la vida vieja ya se acabó. Andar en la vida vieja es andar en apariencia. Quiere decir que cuando nosotros, hermano, vivimos más en las cosas del mundo, vivimos más en las cosas de la carne y venimos aquí y le cantamos al Señor, el Señor mire, dice, hipócritas. Y venimos bien entrajeados, venimos y nos presentamos aquí, estamos predicando y el Señor hipócrita. Amén. Porque Él mira, Él conoce nuestro ser interior. Pero nosotros cuando estamos disfrutando la vida de Cristo, cuando estamos, hermano, siempre llenándonos de la vida de Cristo, y cuando nos presentamos aquí, estamos ejercitando nuestro espíritu, nos presentamos aquí cantándole al Señor, el Señor sabe que somos la realidad, que somos sus hijos, que es Cristo en nosotros. Porque ya aprendimos que la realidad es Cristo, hermano. Vivir en la realidad es vivir la vida de Cristo. No vivir en la realidad es no vivir a Cristo. Y eso es apariencia, eso es hipocresía, amén. Entonces debemos de entender que Dios a nosotros ya nos perdonó, a nosotros ya nos hizo nuevas criaturas, tenemos la vida eterna de Dios dentro de nosotros, tenemos la realidad de Cristo, Cristo es la realidad, Cristo es la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en esa nueva vida. Y entonces vamos a ser sinceros, vamos a andar en la realidad que es Cristo. Amén. Vayamos pues a mirar en la Biblia en qué compara, hermanos, a cómo compara la hipocresía. Marcos capítulo 8, versículo 14. Vamos a mirar que el Señor Jesús, la hipocresía, la comparó con
la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan que a ellos les decía fariseos hipócritas, verdad? Por fuera se muestran bien bonitos, pero por dentro están llenos de muerte. Hipócritas, ustedes les ponen carga a las personas que ustedes no quieren llevar. Hipócritas, ustedes enseñan a guardar la ley y ustedes no la guardan. Imagínate estar yo aquí, hermanos, hay que vivir a Cristo, y yo vivir lo contrario, hipócrita. Por eso yo oraba y le decía, Señor, ayúdame a no vivir en apariencia y a vivir en la realidad para que los hermanos sean bendecidos. De lo contrario, no bendecimos a nadie ni edificamos a nadie, porque estamos aparentando. Y como cristianos tenemos que aprender a ser normales, tal y como Dios nos llamó. ¿Para qué estar fingiendo? ¿Para qué estar aparentando? Hoy en día hay mucha apariencia. En los púlpitos hay mucha apariencia. Hasta nos cambia la voz acá enfrente. Sí, nos cambia la voz a los predicadores. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Fíjense bien, siempre el contexto. Si nos vamos atrás, el Señor Jesús había alimentado a una multitud con pan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y peces. Ya venían en la barca. Y Jesús de repente miró que los discípulos solamente traían un pan y dijo, le voy a dar un agarre aquí. A ver si ya agarraron la onda esta, ¿verdad? Porque el alimentar allá no nomás era de darles de comer y ya, sino que viene una enseñanza ahí. Y nadie la entendió. Todos iban por el pan y las tortas y todo. Y dijo, a ver cómo andan mis discípulos. Y miró que traen un pan y dijo, ok, voy a ver si ya entendieron, ok. Y él les mandó diciendo, mirad, a ver, ¿estamos bien? Sí, ¿verdad? Y él les mandó diciendo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? ¿Ah? Sobraron y no trajimos pan. Es lo que está diciendo, nomás trajimos uno. Sigue diciendo. Entendiendo Jesús, les dijo, ¿qué discutáis porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? O sea, cuando uno tiene corazón endurecido, no entiendes nada, hermano. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. O sea, ya se les olvidó, acabo de hacerlo. Y no han entendido, no entendieron el mensaje. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12, eso no se les había olvidado. Pero el mensaje. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7, rápido, ¿verdad? Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y les trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Y va a seguir, pero ahí nos vamos a quedar. Ahora vamos a regresar, Berna, al versículo 14 para a ver si nosotros ya le agarramos aquí. Habían olvidado, versículo, ¿qué dijimos? Versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, grábenselo bien, es la hipocresía, esa apariencia, ¿ok? Y de la levadura de Herodes. 2
dos cosas: la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Uno es político y está por el mundo, los otros son religiosos. ¿Ok? Entonces miremos pues que hay hipocresía tanto en la vida religiosa como allá afuera. Los gobernantes piensan estar por el pueblo. ¿Y qué? Por lo del pueblo. Hipocresía, mucha hipocresía. La misma gente dice, ya queremos realidad, ¿verdad? Que nos muestren, ¿verdad? No solamente promesas y promesas, sino que cumplan. Mucha hipocresía, mucha apariencia, pero tristemente también dentro de la iglesia hay mucha hipocresía. Por eso el Señor, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, hermano, tenemos que tener cuidado de la levadura del mundo y de la levadura de la religiosidad, una vida religiosa. O sea, ¿qué es una vida religiosa? Porque el cristianismo ha caído en una religión, salió de una y entró a otra. Una vida religiosa es, hoy es culto, venimos, cantamos, adoramos, nos vamos, seguimos la vida loca, esperamos el próximo domingo, venimos, cantamos, nos vamos, y año va y año viene, y en vez de ir creciendo en vida, vamos empeorando, más carnales y más problemáticos. Eso es ser religiosos, hermano. Una vida religiosa, y Cristo no es religión, Cristo es vida. Cristo es vida. Ser cristiano es estar llenándonos de la vida, y Cristo no es, Él está en contra de la religiosidad. Por eso siempre estuvo en contra de los religiosos, y a ellos le dijo hipócritas. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de la levadura de allá de afuera y de aquí de adentro. No estamos diciendo que la iglesia tiene levadura, que tenemos que tener cuidado de no vivir una vida en apariencia o en hipocresía. Y ya estamos mirando pues que vivir sin apariencia y sin hipocresía es vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Entonces, miremos pues lo que está sucediendo. Acaba de alimentar a una multitud con pan y peces para mostrar que Cristo es el verdadero pan. Cristo es el verdadero alimento, Cristo es la verdadera vida. Les estaba mostrando que Él vino para redimir y para salvar a la humanidad y para darles vida eterna. Pero ellos no entendieron. Ellos estaban con el pan literal. Y la levadura, ustedes ya saben para qué se pone, ¿verdad? La levadura es para que el pan se infle, se esponje y se mire delicioso, y es más, hasta para que te lo puedas comer a gusto. Un pan sin levadura no se antoja, es un poco duro, un poco desabrido y no se ve tan bueno como el pan con levadura. Pues entonces, hermano, tenemos que tener cuidado de no, ¿cómo te diré la palabra? De no tratar de ponerle cosas a Cristo. Cristo es suficiente. Por eso que Dios nos ayuda a no tratar de aparentar aquí, hermano, de tratar de impresionar. O sea, eso es caer en la levadura de los fariseos. Cristo es puro. Cristo es el pan de vida. Él es puro, hermano, y Él no tiene necesidad de nada más. Él es suficiente para impartirnos vida en nosotros. Que Dios nos ayude a traer a Cristo tal y como Él es, y no tratar de aparentar. Acá también nosotros al venir a la iglesia no tratemos de aparentar ser muy espirituales, porque a veces caemos en ese engaño de ser muy espirituales, hermano, y creer que somos muy espirituales, muy santos, ¿verdad? Pero internamente nos damos cuenta de que no, de que solamente aparentamos acá. El que está cantando alegre, porque el que está muy serio,
pero al final nos damos cuenta que estamos en apariencia. Y sabes, hemos aprendido que en el reino de Dios hay realidad, hay apariencia y hay manifestación. Fíjate bien, en el reino de Dios, de acuerdo a la parábola del grano de mostaza, ahí nos muestran cómo la apariencia entró. Hay mucha apariencia, todos cristianos, pero hay mucha falsedad. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a, porque tanto realidad como apariencia tienen manifestación. Un día se va a manifestar realmente lo que éramos. Si éramos cristianos que caminábamos en la realidad o pura apariencia. Amén. Que Dios nos ayude a ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos. Y debemos de orarle y debemos de renunciar a toda apariencia, hermano. No tenemos que ser cristianos que andemos aparentando. Ya aprendiste que aparentar más es que creerte que tiene dinero o no tiene. No, eso olvídate. Es de tratar, aparentar de que somos muy espirituales, de que estamos viviendo a Cristo en la realidad y realmente no estamos viviendo a Cristo. Que nosotros mismos en nuestro interior sabemos que no estamos viviendo la vida de Cristo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Vayamos a Lucas capítulo 12 para ir cerrando, para comprobarles que la hipocresía, la levadura de los fariseos era su hipocresía. Lucas capítulo 12, versículo 1. Sí, 1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Y esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, de que los fariseos, que eran religiosos, ellos decían amar a Dios, decían ser hijos de Dios, pero cuando vino el Hijo de Dios, no lo quisieron, lo mataron. ¿Sí o no, hermanos? El mismo Señor Jesús, cuando caminaba entre ellos y los miraba estudiando las escrituras, fíjese, los miraba ahí metidos estudiando y les decían: con que escudriñando las escrituras, ¿verdad? Porque pues parece que ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo? Pero no quieren venir a mí para que les dé vida. O sea, están metidos y dan testimonio de mí, ¿verdad? Porque Cristo mismo es la ley de vida, ¿sí o no? Él era el cumplimiento de esa ley, pero dice, ellas dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que les dé vida. Ellos eran los hipócritas. Los fariseos trataban de guardar la ley, aparentaban ser guardadores de la ley, pero fíjense, rechazaban al verbo de vida, rechazaban la palabra, a Cristo como la verdadera palabra de vida, como el cumplidor de la ley, como la ley de vida. Ellos eran los que vivían en apariencia. Como te decía al principio, ellos enseñaban a guardar la ley, pero ellos mismos no la cumplían. Ellos ponían carga que ellos mismos no querían mover ni con un dedo, decía. Que Dios nos ayude. Terminamos con el versículo, el último versículo del capítulo 10 de Segunda de los Corintios, ¿verdad? La hipocresía, de acuerdo a lo que estamos estudiando, la hipocresía pareciera de que como que si le hace daño a otra gente. Cuando uno vivimos por apariencia o por hipocresía, creemos que va a dañar a alguien más.
Pero realmente ser hipócrita o vivir en apariencia, eso nos daña mucho a nosotros. A la larga nos va a dañar mucho a nosotros, cuando verdaderamente te des cuenta que no eres tal persona que estás aparentando. O sea, de que, hermanos, Pablo le está queriendo decir a los corintios, ok, está bien, se están metiendo ellos y ustedes están haciendo caso, pero quiero que sepan, corintios, que los que van a surgir dañados son ustedes mismos y andan según la apariencia. Ustedes van a pagar las consecuencias, porque el mismo apóstol Pablo dice que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, porque nos podemos engañar a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de no engañarnos. Tenemos que ser sinceros y decirle al Señor cuánto nos falta vivir tu vida. O sea, esta noche lo que Dios quería mostrarnos es de que no vivir, no estar viviendo la vida de Cristo, eso es estar viviendo en apariencia. Imagínense, durante la semana ni leímos, ni oramos, ni nada, y le cantamos y le decimos al Señor, te amamos, Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios, cantamos, y eso es no estar viviendo la realidad. Eso es como que si somos muy religiosos, hermano. Y es por eso de que como somos muy religiosos, cualquier cosita en la vida de la iglesia nos asusta o nos hace sentir mal, qué sé yo, hermano, porque creemos que todo, ¿verdad? Miramos a un hermano hacer algo y ya nos asustamos porque somos muy religiosos, hermano, y para los religiosos todo es pecado. Aprendimos en el último estudio que nosotros tenemos que aprender a amar a los hermanos y saber que todos estamos en un proceso. Cuando uno vive en la realidad, uno sabe que ya están terminados los hermanos, porque pensamos como Cristo y miramos como Cristo. No estamos hablando de que apachechamos el pecado, sino que estamos confiando en que Dios inició una obra y Él mismo la va a ir perfeccionando, y lo que hacemos es ir a ayudar al hermano, ¿sí o no? Ir a ayudarlo. Dice la palabra que si lo amamos, nosotros que somos más espirituales, vayamos pues no a darle más duro, sino a ir a restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Amén, con miras a restaurar a los hermanos. Cuando uno está viviendo la vida de Cristo, uno no se asusta, uno sabe que estamos en la carne y le fallamos, pero uno va a ministrarle a los hermanos a que sigan hacia adelante, a que sigamos viviendo la vida de Cristo, hermanos. Amén. Terminamos pues, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Prefiero que Dios me alabe en vez de estar alabándome yo. Que Dios lo alabe a usted, hermano, cuando Él conozca realmente que estamos viviendo en la realidad de Cristo. Amén, hermanos. Espero que Dios te haya bendecido. Póngase de pie para orar juntos al Señor. Que Dios nos ayude a anhelar más vivir a Cristo, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir más en la realidad de ese Cristo maravilloso. Entonces, vamos a mirar las cosas diferentes. Padre Celestial, aquí estamos, agradecidos por tu palabra, agradecidos porque nos sigues hablando, Señor, y ya hoy más nos has abierto el entendimiento para mostrarnos realmente lo que es vivir una vida en apariencia. Señor, ayúdanos a mirar que nosotros somos ministros de un nuevo pacto y que tenemos que entender que ya hiciste un cambio en nuestras vidas. Padre, el nuevo pacto siempre ha tenido enemigos, y cuando nosotros empecemos a vivir la realidad de ese nuevo pacto, Señor, claro que vamos a tener enemigos, pero ayúdanos a enfrentarlos, Señor, con tu vida, Señor, con miras, Padre Celestial, a que sus pensamientos cambien, Señor, cuando nos miren enfrente de ellos y hablar delante de ellos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esa nueva vida que has puesto en nosotros. Señor, todo lo viejo ya se terminó. Tu palabra nos dice, Señor, que nuestro viejo hombre fue crucificado,
que Señor, tú perdonaste todos nuestros pecados y que nos hiciste una nueva creación, nos hiciste nueva criatura, Señor, para que hoy vivamos de acuerdo a esa clase de vida. Entonces, Señor, no vivir esa clase de vida es vivir en apariencia. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces hemos vivido en apariencia, Señor. Pero aquí estamos reconociendo que te necesitamos, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos ayudes a renunciar, Señor, a esa vida de apariencia, Señor. Y lo vamos a lograr cuando nuestra obediencia sea perfeccionada en nosotros. Lo vamos a lograr cuando seamos restringidos por tu vida. Lo vamos a lograr cuando aprendamos a vivir bajo la guianza del Espíritu, cuando aprendamos a vivir tu misma vida, Señor. Entonces estaremos viviendo en la realidad, porque tú eres la realidad. Tú eres la vida, Señor. Tú eres el pan vivo que descendió del cielo, Señor, para que te comamos y te disfrutamos, Señor, y vivamos esa vida preciosa, Señor. Padre Celestial, perdónanos. Y aquí estamos, Señor, con el corazón abierto, Señor, anhelando más de ti. Gracias por mis hermanos, porque de la misma manera estamos aquí reconociendo que necesitamos más. Que al salir de este lugar, Señor, vayamos anhelando más y más de ti. Oro para que pongas mucha hambre en cada uno de nosotros, hambre y sed de justicia, de ti, Señor, de vivir tu vida, de agradarte, Señor, para que nosotros dejemos de alabarnos nosotros mismos y que seamos alabados de parte tuya, Señor. Muchas gracias por esta preciosa noche, gracias por mis hermanos, despídanos en paz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, hermano. Terminamos. Dios les bendiga. Saluda a su hermano. Estamos despedidos.